Bueno, buenas tardes, Eduardo. Estamos en Dolores trabajando. Bueno, a ver, todas las miradas van a estar puestas en lo que suceda la semana que viene en relación a los alegatos. Repasamos brevemente las fechas, 25 y 26 de enero. 25 va a quedar a cargo de la Fiscalía y la querella. Y el día 26 va a estar a cargo de la defensa de los imputados. Pero atención con lo que pase en relación a la crítica que hicieron en realidad los médicos legistas. Voy a leer los nombres: Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Belich. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque el propio Fernando Burlando, no solo dentro de la audiencia, que de hecho fue quien le realizó muchas de las preguntas, también lo hizo la Fiscalía, particularmente a Fenoglio, más que al doctor Belich, dijo palabras textuales de Burlando, fue piñón fijo. ¿Y por qué? Bueno, hace mención a que, miente en función de las críticas que hace hacia el informe de autopsia que hizo el doctor Duarte. Y te digo más, dijo que los iba a denunciar por falso testimonio. Y además, en ese momento, recordemos que el fiscal García hasta les ofrece a ambos médicos hacer una especie de careo con el propio Duarte, que recordemos que fue, digamos, quien vio específicamente el cuerpo de Fernando Báez Sosa, porque estos dos médicos legistas, que también hay que destacar que fueron traídos por la defensa y no es un dato menor, ellos no tuvieron acceso directamente al cuerpo de Fernando. Sí, el doctor Duarte, entonces, bueno, es un poco lo que se critica por parte de la querella. Así que atención con esta advertencia por parte del doctor Burlando es extraño, que los va a denunciar, Carola, por falso testimonio. Porque, a ver, siendo perito de parte, no viste, en el caso del otro médico, el cuerpo, lo que ocurrió, etc. ¿Cómo podés vos presentar distintas pruebas? Decir, no, acá pudo haber sido el RCP actuado, etcétera. ¿En qué se basan? Sin ser yo especialista, obviamente, estábamos los colegas, los familiares de los imputados y el resto de las personas que estaban ahí. Entre todos nos mirábamos porque llamaba mucho la atención. Distinto hubiera sido si estos médicos también hubieran tenido la posibilidad de ser partícipes o se hubiera tratado quizá de un grupo, digamos, de gente, de médicos que realizaran la autopsia. No, ellos estaban criticando simplemente un informe. De hecho, también siguió investigando el fiscal y les preguntaba si habían visto también unas 60 fotos sobre el cuerpo de Fernando que también se habían puesto a disposición y ellos no las vieron. Bueno, Carola, no las vieron. Si bien se presentaron unos días después, de que Duarte presentara el informe de autopsia, no vieron esas fotos y son fotos que pertenecen al expediente y son muy importantes. Claro, sí, y además, Mariana, te escuchó. No, Carola, es la prueba más importante de la autopsia, ¿no? Donde se ve, y lo dijeron los testigos y los médicos, que a Fernando le pegaron incluso después de que ya había fallecido, ¿no? Por eso es muy importante esta prueba y seguramente hayan querido embarrar la cancha en ese sentido o digamos, ensuciar un poco todo lo que había pasado antes, ¿no? Todas las pruebas contundentes que fuimos viendo en los primeros días. Tal cual, hacían hincapié y todo el tiempo querían, digamos, desestimar o culpar a la chica que hizo, no a la chica puntualmente, Virginia, que fue quien le hace a Fernando las primeras maniobras de RCP, sino a las maniobras de RCP puntualmente. Y ellos dicen, no es que las maniobras de RCP, puedan provocar directamente la muerte, sino que pueden complicar el cuadro de la persona y además el hecho de haberlo movilizado, porque recordemos que Virginia gira, digamos, a Fernando, pero es parte de las maniobras que se realizan. Y de hecho esta chica, recordemos que estuvo varias horas como testigo aquí, es una chica que presentó su certificado por parte de la Cruz Roja y además, bueno, dejó bastante sin palabras, te diría, a no solo a los miembros del tribunal, sino al resto de las personas, tanto pero el abogado fíjate que hay un porque, tema acá, Carola, hay un tema importante.
todos sabemos la importancia del RCP. Si vos das este mensaje, no, se pudo haber equivocado, pudo haber sido motivo de muerte, en este caso de Fernando, etcétera, ante una emergencia, aquel que por primera vez va a ayudar, se va a abstener, a ver si yo entro en un problema, etcétera. Mirá, el mensaje hasta en eso fue negativo. Totalmente, pero además él mismo, porque la primera frase, si mal no recuerdo, es Belich el que lo dice, no, porque le preguntan, el fiscal le dice, ¿usted está queriendo decir que las maniobras de RCP pueden matar a una persona? Y él dice, no. Después agrega, y por eso repetimos que vienen por parte de la defensa, son convocados por parte de la defensa, él dice no, pero pueden complicarlas al momento de movilizar el cuerpo. Carola, raro, y por eso llamó la atención de todas los integrantes, de los fiscales, de la querella y demás. Carola, voy a sumar a un invitado que está aquí en piso, que es el doctor Gastón Francone, abogado penalista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Usted vio los últimos días de las últimas audiencias y las declaraciones de algunos de los testigos que trajo en realidad la defensa de los imputados. ¿Eso puede cambiar? ¿Vio lo que se fue diciendo? Y dígame si usted siente que puede cambiar este pedido de perpetua que hace Burlando. Evidentemente es una estrategia de defensa y sí lo va a poder cambiar. Es lo que cualquier defensor medianamente dentro de cierta lógica hubiera hecho, al menos intentar defenderse. Equivocada o no, pero es un intento de defensa el cual antes no existía. Mi opinión personal es que empiezan a nadar en el medio del océano y hay que nadar cerca de la costa para llegar. Dudo que lleguen a un puerto o lleguen a la costa como habían estimado. Van a ser condenados seguramente, pero lamento informar a la sociedad y al periodismo en general que no va a ser seguramente con las condenas que está pidiendo la sociedad, que está pidiendo, que ya para hablar con seriedad no es ni la querella porque es un particular damnificado. En provincia de Buenos Aires no existe la figura de querellante, son particular damnificado, pero había que imponer esto de querella, de asesinato. No hay asesinato, el asesinato es por dinero, acá no hay dinero, es asesino a sueldo, recordemos la frase. El asesinato puede ser de Nisman, que lo mataron, lo fueron a matar y cobraron para matarlo, pero no, esto es un homicidio y hay que dividirlo en simple, homicidio simple, homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio agravado. No sale, la sentencia no va a salir de eso, pero sí la estrategia de defensa, creo que había un momento que tenían que empezar a ejercerla y la van a terminar de ejercer con el alegato. Entonces, ¿usted descarta las perpetuas o serían exclusivas para algunos y otros tendrían penas menores? La realidad es que la descarto para el 70% de los imputados, será 1 o 2, pero no va a ser la sentencia firme. La Cámara va a bajar las perpetuas. O sea, ahora vamos a tener un paliativo con una sentencia que va a dejar disconforme a la mitad de la biblioteca, pero la Cámara lo va a bajar. ¿Y esto es histórico. O sea, la otra instancia. La otra instancia y la casación también. ¿Y esto que plantea usted se vio desde el primer momento, cuando comenzaron las audiencias, o los últimos 2 días? Los últimos 2 días. ¿Por qué? Tarde, a mi entender, una estrategia simplemente. Dejaron gastar todas las balas del particular damnificado. Se gastó en lo que dijo. De hecho, va a ser muy difícil escuchar algún argumento nuevo dentro del doctor Burlando en el alegato porque ya lo dijo todo. Usted dice que se gastó las balas, quiere decir que se apresuró a mostrar todas las pruebas, mostrar toda su estrategia. Burlando alegó cada vez que salió del tribunal. Alegó, y ahora vamos a ver cuántas horas le lleva el alegato, pero alegó, y alegar ¿qué es? Valorizar tu prueba en desmero de la prueba de la contraria. Ya hizo todos los alegatos, y Tomei no lo escuchamos nunca, y a la Fiscalía no la escuchamos nunca. Y también tienen la chance de la última palabra del imputado. Ojo, que ahí es el momento de ponerse a llorar, si es lo que necesitan. Lo veo desde afuera, ¿eh? No soy hombre, pero se ganó por alegar en cada salida de tribunal a la sociedad. Totalmente. Esa es una estrategia de Burlando, Eduardo, decir, bueno, la sociedad sabe o te plantea, Eduardo, condena a todo. Ya lo por hemos igual. charlado nosotros esto. En el juicio mediático, Burlando logró 163 años de condena para los 8 con cárceles separadas, sin beneficio de VIP. Es más, creo que logró que vayan a Alcatraz. La volverían a abrir para que estos imputados, o sea, en el juicio mediático, lo de Burlando fue tremendo, pero acá no nos tenemos que apartar que son 3 jueces que son probos. Recordemos que uno de los jueces es el fiscal del caso Cabezas, fue fiscal.
en el caso Cabeza, son gente con experiencia y en el cual hay algo que yo no voy a adelantar ningún argumento defensivo porque no corresponde, pero nos estamos olvidando de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es el decir de los prudentes, es decir, lo que dijeron los jueces con anterioridad. Para apartarse de ese criterio tiene que tener un fundamento técnico. Y los jueces en esto han tenido seguramente infinidad de homicidios dolosos, homicidios culposos, y tienen un criterio. Si se fueran a apartar, tienen que saber por qué apartarse. Y la prensa o los medios de comunicación no son un elemento para esto. Ahora, técnicamente, ¿se puede poner en duda que Fernando Báez Sosa fue muerto por las patadas y los golpes en la cabeza que le dieron 8 personas contra él solos? ¿Eso se puede poner en duda? ¿Qué hay técnicamente para poner en duda eso? Disculpen el hora del mediodía, pero lo voy a decir, es una idiotez. ¿Qué cosa? No sé si se puede decir. No, que se intente sostener ese argumento. A ver, ¿cuál? De que Fernando murió por un RCP mal hecho. La realidad es esta. Fernando no estaba enfermo, no tenía leucemia, no murió de cáncer, no lo atropelló un auto, no tuvo un derrame cerebral, no tuvo muerte súbita. Murió porque lo lastimaron, lo mataron a patada. Y ahí va a aparecer la defensa y decir, sí, los 8 no le patearon la cabeza. Porque es imposible que los 8... Te va a decir, patearon 1 o 2. Bien. El resto no, pateó. No, eso te van a decir. Pero yo te digo... Pero el código es mucho antes de Fernando y el código dice entre 8 y 25. Sí. Porque si no el código diría entre 22 y 23 o 24 y 25 años de condena. Es 8 y 25. Entre todo eso es un delito doloso, un delito de homicidio doloso. ¿Y esto es un homicidio doloso para usted? Y es responsable. No, esto para mí es un culposo. Yo creo que yo vengo sosteniendo... Culposo significa maté y no quería matar. Maté, sí, y soy culpable de la muerte, pero sin intención de muerte, preterintencional. Le seguí pegando porque yo lo que fui y armé un plan premeditado era para pegar y lastimar a un chico morocho, paraguayo, que tenemos diferencias sociales. Y si estaba ahí que no respiraba y tal y seguía pateando... Es otra cuestión diferente. No, es la misma. No, porque es la misma persona. Ver, lo mismo que no hay derecho penal de autor, Eduardo. Ajá. El derecho penal es de situación. La situación a partir de la muerte, muerto ya, es la misma. A ver, la mayoría de los abogados que participamos en cuestiones de homicidio, sabemos, un homicidio puede ser en la calle o una muerte dudosa en la vía pública, todos terminan fracturados por el RCP. O sea, en la desesperación de revivir a alguien, el que hace RCP, es muy normal que la autopsia salga con una fractura de la costilla o lo que fuera. Pero eso no lo mata. No, quizás le salva la vida. Exacto. Es un argumento muy loco. Se llegó a hablar de esto, Carola, mientras decía que con el RCP le fracturaron costillas, pero etcétera. Es muy probable que ocurra. O sea, usted dice no las patadas, sino el RCP fracturó las costillas. ¿Qué sabemos de la causa? Sabemos lo que los abogados pretenden filtrar. No, a ver, ¿qué Carola se explicó esto? Si tenía costillas fracturadas. Sí, no de las costillas puntualmente, pero hablaban del aplastamiento, y quiero ser cuidadosa también por el horario, aplastamiento del hígado. Y que eso sí pudo también haber sido motivo de la muerte también, pero que a la vez no estaba informado en la autopsia. Otra vez vuelven a criticar el informe del doctor Duarte. Pero esto que decía el doctor que está en el piso allí con ustedes, bueno, mencionan que las maniobras de RCP, y se apoyan mucho en eso, pueden provocar daños también por la fuerza. Igualmente recordemos que la chica, ya los dejo hablar, Virginia. La chica era muy menudita, ahí está Virginia, era muy menudita. Muy chiquitito, sí, de hecho, ella estuvo mucho tiempo asistiéndolo y recordemos que en un momento se cansa la persona que está realizando las maniobras y tuvieron que, ella espera cuando llegan los bomberos y allí los 2 bomberos que recordemos que vinieron también a prestar su declaración, Virginia le pasa la posta a ellos y ellos siguen con las maniobras de RCP, pero Virginia era muy menudita en relación a lo que era Fernando. No podemos dejar de, Carola, y tenía 17 años. No podemos dejar de merituar que la consecuencia de hacerle RCP es porque está en riesgo la vida, no se le hace RCP a cualquier persona. Mi mamá cuando me siento mal me saca el mal de ojo. Doctor.
doctor, pero no me digo, hace RCP. O sea, RCP le haces a alguien que está en riesgo de su vida. O sea, le haces RCP para salvarle la vida. O sea, está bien lo que hizo Pero esta está chica. absolutamente perfecto. No, hay que aclarar todo. Es un argumento, Eduardo, Porque- absolutamente estéril que haya Sí. muerto por el RCP, porque es imposible. Y aparte vamos al mayor de las hipótesis, que murió por el RCP, ¿sí? También le hicieron RCP porque lo habían destruido todo a patada Claro. y le Doctor, patearon la doctor, cabeza. No termina muriendo ni por un fallo hepático, ni, digamos, acá hay un ataque al sistema nervioso, y eso es lo que surgía de las pericias, ¿no? Lo habían pateado hasta que se desconecta su cabeza, su Maxi, sistema lo vemos nervioso. caminar y a los 4 minutos está muerto. Va caminando, Exacto. después de 4 minutos se murió. Exacto. No le agarró una ACV, No. no hay una muerte súbita. Además, Claro, no es un quiero- problema cardíaco. perdón. Exactamente. No, quiero agregar una cosa que es bueno recordar, ¿no? Algo que dijo Silvino, el papá, que él había donado sus órganos y que sus órganos estaban tan pateados, tan destruidos, refiriéndome un poco a lo que decías, Carola, hace un segundo, ¿no? Que el hígado estaba aplastado, aplastamiento del hígado. Y justamente el padre se refirió a que sus órganos estaban tan destruidos, tan no servían ni siquiera para ser donados como Fernando había decidido y tenía firmado ya esa decisión, ¿no? No sirvieron para otra persona. Totalmente, así que imagínense, sin ser tan descriptivos, porque no hace falta, imagínense el estado del cuerpo de Fernando y además el propio doctor Duarte también, cuando sale, no solo en el interior, cuando presta la declaración ante el tribunal, sino que también cuando sale aquí afuera y habla con nuestros colegas, se quiebra y Sí. dice, nunca vi una situación como la del cuerpo de Fernando. Se quiebra un hombre, digamos, que tiene mucha experiencia, ha realizado muchísimas autopsias y se quebró porque bueno, por lo que tuvo que atravesar al momento concreto de realizar la autopsia sobre el cuerpo de Fernando. Recordemos que las autopsias son impugnables siempre por las partes y algo que va a ser antipático para la sociedad, pero hay que decirlo, el cuerpo de Fernando no está cremado todavía, o el cuerpo de Fernando está en la morgue. Todavía no fue entregado ni a su familia y los órganos de las autopsias se extraen para poder ser estudiados por separado, con lo cual los informes periciales tienen que tener cierto sustento científico de algún modo y siempre son impugnables no para esta etapa, sino para la Cámara. Porque en esta etapa hay una causa que se llama pericia oficial. Después entran las pericias de parte, pero hay una que es oficial y que determina la causa de muerte. Pero este sería un juicio oral en el cual yo lo hubiera hecho sin autopsia. Porque no necesitas la autopsia para saber que se murió porque lo destrozaron contra un cantero. O sea, el juicio, Fernando Báez Sosa murió en vivo y en directo. O sea, como si hubiera muerto en un reality show. Murió y todos vimos cómo murió. ¿Qué vamos a sospechar? Que porque murió porque le hicieron RCP es la defensa más ingenua que puede existir. No es una buena defensa. En cuanto a esa defensa, que hablaran al final, lo que vos decías, anticipó Burlando y Tomei los guardó para el último momento. ¿Eso está bien? Es una estrategia, no la comparto bajo ninguna circunstancia. Creo que el juicio mediático también tendrían que... Ahí, en derecho hay un axioma que utilizamos que se llama igualdad de armas. Vos necesitas igualdad de armas, ¿qué significa? Los dos tenemos el mismo tiempo para los testigos, los dos tenemos acceso a la pericia, los dos tenemos acceso a todo. Y Burlando utilizó los medios con su habilidad histriónica y el otro no lo utilizó, no jugó la igualdad de armas. El problema del otro. Obviamente, Bueno, pero pará. las cámaras iban a uno Pero y a también otro. está Uno dice yo no hablo, el otro hablaba. Pero Eduardo, hasta la Sí. estrategia del día 8, 9 de juicio, estos chicos iban todos con doble perpetua, con todas las accesorias posibles, y en 2 jornadas dio vuelta a la taba y se empezó a hablar de otra cosa. Hay algo que quiero remarcar y tiene que ver con la declaración del último día de Blas Sinali, que dijo y que, digamos, que le empezaron a preguntar la Fiscalía. Él no quiso que le preguntara Burlando, pero sí la Fiscalía. Y la Fiscalía le preguntó, una de las cosas que le preguntó es, ¿vos lo viste a ese chico, que él no lo nombraba, pero era Fernando, arrodillado y le seguían pegando? Y Blas Sinali dijo que sí. Y esto es lo que después resalta Burlando al final. Dice, bueno, lo fue llevando la Fiscalía con sus preguntas para decir que en realidad puede haber alevosía. Sí, Cuando hay. alguien está arrodillado en el piso y no se puede defender y hay 8 o 6, El ponele problema que es sean probar 6. la premeditación. La alevosía la vimos todos. El problema es que la premeditación de 4, 5 minutos, 8 minutos genere un plan homicida. Porque puede generar un plan de daños, de lesiones.
estos chicos peleaban todos los días de sus fines de semana y era su habitualidad y no moría nadie. Entonces quizás el plan premeditado... ¿Y qué culpa tiene Fernando? Pero ninguna. Fernando no es que salió a buscar a ver quién me pega, Eduardo, a ver quién me pega, no hizo eso. Pero bajo ninguna vinieron a él. Yo lo único que estoy haciendo es traducir al español el Código Penal y el Código de Procedimiento para que la sociedad no se encuentre... A ver, yo el otro día lo dije irónicamente en esta misma mesa, en otro horario, y dije, si se me permitía una ironía, y dije que esa marcha de los padres llorando y todo, era un fracaso. Y todos se me quedaron mirando, le digo, pero lo digo irónicamente, porque ahí debería haber habido 15 millones de personas, no 2.500, porque ese es el fracaso, que esto siga ocurriendo. Esto ocurrió este fin de semana, volvió a pasar uno el anterior, te lo garantizo y me juego la matrícula. O en Morón, o en Luján, o en La Matanza, o en Quilmes, en algún lado alguien sufrió lesiones de esa gravedad al salir de un boliche. Porque también está quien dice, en general, lo acabamos de escuchar, lo acaba de decir usted, se pelean y no pasa nada. Pero obvio. No, obvio no. Se pelean y siempre puede pasar algo. Pero obvio que hay que hacer algo. Los patovicas sacan los chicos a la calle que sigan peleando como si fuera una arena romana. Se pelean y no hay consecuencias terminales, entonces parece que, bueno, acá, y eso tiene que ver con la sociedad. Debería haberla. No se pueden meter. Pero no solo, hay una imagen que nos vamos perdiendo en el juicio de Fernando, que es que adentro del boliche muestra una imagen de gente que no se puede mover. Ese boliche estaba excedido en gente, estaba excedido seguramente, por algo debe estar cerrado técnicamente, pero los chicos salen de Villa Gesell y ahora se van a Pinamar y ahora lo hacen en el Mar del Plata. Entonces es una cuestión de política pública, de una política pública criminal que diga las penas son para ser cumplidas. Acá recordemos que capaz que le pueden dar 25 años o 23 o 24 y la Cámara se lo va a bajar a 14, 15. Creo que ese es el gran fracaso, ¿no? Lo que vos marcabas. Desde la defensa puede que esté esta mirada desde el inicio. Digo, uno dice, bueno, no peleemos este partido que ya está perdido. Y por eso no hablamos, para que el juicio se haga lo antes posible. Exactamente. A ver, cuando vos embarrás una cancha como los juicios de los políticos, duran 7, 8, 9 años de hacerse el juicio, 10. Capaz que el silencio hace que todo sea más rápido para irnos en libertad. Recordemos que un homicidio culposo es de 1 a 6. Lo condenan a 4 y están en libertad todos automáticamente. Y si lo condenan al mínimo del homicidio doloso, 6. Es 8. De 8 a 25. 8. Con las 2/3 partes están en libertad. Los condenan, hacen un curso de arreglar heladera, otro de yoga y están en libertad. Eso es lo que busca la defensa. No lo sé. Porque la verdad que el argumento defensivo desde la óptica del defensor deja mucho que desear, y no lo he dicho yo solo, sino enorme cantidad de profesionales, pero puede haber un conejo en la galera. ¿Por qué la sociedad se equivoca utilizando el sentido común? La mayoría te dice, bueno, acá lo está matando. ¿Por qué uno se tiene que ajustar a derecho? El particular damnificado hizo un gran trabajo durante 3 años y